La sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Buenos días, amigas y amigos. Hoy es miércoles 27 de diciembre de 2023. Estamos a pocos días de culminar este año y esperamos que estén avanzando con cada uno de sus pendientes. A esta hora de la mañana desarrollaremos la entrevista del día con nuestro invitado Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Señor Celi, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios. Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá también. Gracias por acompañarnos. Hace pocos días la Asamblea Nacional cumplió su primer mes de trabajo desde el Observatorio Legislativo. ¿Cuál es el balance que han hecho de gestión realizada hasta el momento? Bueno, en materia legislativa se han aprobado leyes importantes, incluso una reforma parcial de la Constitución que busca que los militares apoyen a la Policía Nacional en el trabajo de seguridad, la ley de gestión de riesgos y otras normativas que son trascendentales para el país. En materia de fiscalización, bueno, eso es, digamos, un análisis más profundo al respecto de cómo debió operar la Asamblea Nacional en cuanto a la priorización de los juicios políticos, porque sí existe una priorización, aunque la ley determinaba que mientras se sustancie un proceso en la Comisión de Fiscalización, debe esperar el siguiente, ¿no? Pero eso no ha ocurrido. Se ha estirado un poco la ley en esa materia, pero de todas formas se ha despachado, se ha destrabado estos procesos de fiscalización. No obstante, sí nos preocupa un poco la transparencia, en el sentido de que la ley de la función legislativa establece que dentro de los primeros 60 días de gestión de la Asamblea Nacional se debe presentar una agenda parlamentaria, es decir, una hoja de ruta que nos diga a los ecuatorianos qué es lo que van a hacer. Y esa agenda parlamentaria aún no se ha aprobado. Entonces nos preocupa de sobremanera que no sepamos ya a estas alturas, ya un mes, qué es lo que va a hacer la Asamblea Nacional en su año de gestión. Y esta agenda parlamentaria y esta preocupación que usted ha demostrado por el tema de la transparencia y conocer esos temas en los que se va a centrar la nueva Asamblea Nacional, ¿hasta cuándo es el tiempo que tienen para presentarla y en caso de que no se presente, qué puede pasar o solo queda ahí el tema? Hasta la segunda semana de enero se puede presentar la agenda parlamentaria y en el caso de que no se presente, pues la ciudadanía podría activar un mecanismo de incumplimiento a nivel de la Corte Constitucional, solicitar que se cumpla o se exija que se cumpla la presentación de esta agenda parlamentaria. Y es, digamos, la tónica a nivel país, porque tampoco, por ejemplo, a nivel ejecutivo conocemos qué es lo que va a hacer el presidente Noboa con el Plan Fénix. Sabemos, nos ha dicho pues en líneas muy generales y de manera verbal qué es lo que van a hacer, pero en materia de política pública eso no puede suceder. Debemos conocer los ecuatorianos cuáles son los indicadores, al menos si es que existe información reservada, debe declararse como reservada, pero debemos saber los ecuatorianos que existe un documento, al menos en materia legislativa con la agenda parlamentaria y en cuanto a seguridad con el Plan Fénix. Pero eso no está ocurriendo y esperamos que esto se vaya enmendando, porque si bien es cierto, estamos en un periodo de transición, esto no implica que se dejen de cumplir las reglas constitucionales y del Estado de Derecho. Señor Celi, ¿y esta falta de presentación de la agenda parlamentaria a qué cree se debe? Quizá han priorizado otros temas como por ejemplo el tratamiento de juicios políticos, de leyes, ¿a qué cree se debe? Bueno, creo que son dos razones. La primera de ellas es que están trabajando sobre la marcha, eso es evidente. Mientras se va presentando la agenda coyuntural semanal, pues se van aprobando las leyes o se va poniendo la agenda pertinente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto corresponde a una responsabilidad exclusiva del presidente de la Asamblea Nacional. Él, de alguna manera, en consenso con las bancadas, propone la agenda del día, pero no se ha programado a largo plazo, ¿no? Y en segundo lugar, desafortunadamente creo que sí existe un desconocimiento de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y voy a poner un ejemplo muy claro. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, por ejemplo, los legisladores presenten su agenda de reuniones, talleres y otras actividades cada mes, al menos cada 15 días, vayan actualizando en el sitio web de la Asamblea Nacional y todavía, por ejemplo, no sabemos cuáles son las agendas de los legisladores personales, ¿no? Conforme las actividades que ejercen en la Asamblea Nacional. Y esto
hemos conversado con algunos despachos y es que no tienen capacitaciones. Son algunos despachos nuevos, son gente nueva y que no conocen todas las obligaciones que tienen. Entonces, en primer lugar, trabajar sobre la marcha le está pasando factura a la Asamblea Nacional y también el desconocimiento de la ley. Y usted hace poco hacía mención a algunas leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional. La aprobación de estas leyes en un mes y unos días más de gestión, ¿qué nos demuestra también? Bueno, es importante, ahí coincido un poco con lo que ha señalado el presidente de la legislatura al respecto de que hay mayor acuerdo, posiblemente sí haya mayor gobernabilidad. Las leyes que se han puesto en debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, muchas de ellas han logrado más de 100 votos, lo cual no se veía hace muchos años. Y de organizaciones políticas que se decían ser antagónicas en tiempo de elecciones, ahora pues ya se han puesto de acuerdo. Y también llama la atención la aprobación de la ley urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, en la cual pues se han acordado cosas que posiblemente en otro periodo legislativo hubiesen sido imposibles, como por ejemplo que se excluya de los beneficios por condonación de intereses en materia tributaria a familiares de legisladores y del propio presidente de la República. Eso posiblemente antes no hubiese sido posible, pero se han puesto de acuerdo y es positivo. Y ahora esperemos, con la nueva ley urgente en materia de competitividad energética que suceda algo similar, que haya democracia en el Parlamento. Y usted ha hablado acerca de estos acuerdos y cuando se conformó esta nueva Asamblea Nacional se habló de acuerdos entre bancadas. ¿Cómo analiza estos acuerdos o pactos? ¿Son perdurables en el tiempo o se verán sobre la marcha también? Bueno, al contrario de lo que muchos pensábamos, que los acuerdos iban a durar muy poco, como suele suceder en el Parlamento ecuatoriano, creo que la tensión que han generado algunos temas como la fiscal y el posible enjuiciamiento político, como el tema de Jorge Glass y el levantamiento de la inmunidad vicepresidencial o la autorización de su enjuiciamiento penal, han demostrado que a pesar de estas tensiones el acuerdo sigue. Entonces, difícilmente yo creo que se va a romper, al menos en lo que queda de los temas por tratar, sino que va a perdurar. Y ahí pues la ciudadanía sabrá evaluar si es que, por ejemplo, el acuerdo incluyó, por ejemplo, lo que se ha dicho en los últimos días, impunidad, que es, por ejemplo, que no se enjuicie en los juzgados ordinarios, en la justicia ordinaria, a un ex vicepresidente que está siendo señalado por la Fiscalía General del Estado. Señor Celi, conociendo este primer mes de trabajo de la Asamblea Nacional, ¿cuáles son esos posibles escenarios que se podrían presentar para el nuevo año, también teniendo en cuenta de que vienen estos tratamientos de estos juicios, como por ejemplo el de la fiscal Diana Salazar, que está en boca de los asambleístas y también de la población? Sí, se creía que esta Asamblea Nacional no iba a operar de manera, digamos, incisiva en materia de fiscalización como lo hizo el periodo 2021-2023, pero al contrario, esta Asamblea Nacional parece que tiene una sed de fiscalización bastante importante y en ese sentido pues vamos a ver al menos unos 4 juicios políticos en el próximo año. Entiéndase el proceso en contra de Esteban Bernal, del Juan Zapata, también de la fiscal y del Consejo de la Judicatura, en este caso de Wilman Terán y algunos vocales. Entonces vamos a ver ya, están en agenda estos procesos de fiscalización, pero creo yo que se van a impulsar nuevos procesos. Y ahí pues hay que hacer una reflexión adicional. Me parece importante señalar que la Asamblea Nacional no solo tiene como herramienta el juicio político. El juicio político creo que es la última herramienta que debería usar la Asamblea Nacional, porque tiene también herramientas de fiscalización, es decir, hacer el seguimiento, por ejemplo, algo tan importante como la ejecución presupuestaria del Estado. Creo que estamos dejando de lado esa atribución legal y esa herramienta que consta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay una unidad de seguimiento al presupuesto general del Estado y a su ejecución que no se activa. Por ejemplo, en materia de seguridad, los ecuatorianos quisiéramos saber si es que dentro de los próximos 6 meses del 2024 ya ha subido la ejecución presupuestaria del Estado, porque hasta el momento en el gobierno de Guillermo Lasso era de no más del 30% en carteras de seguridad tan importantes para el país. Entonces, creo que esa actividad de fiscalización y seguimiento a la política pública y no tanto a la cabeza de las instituciones del Estado, creo que es importante que comience a activar la Asamblea Nacional. ¿Y cuáles son esos otros temas que ustedes desde el Observatorio Legislativo han podido observar la Asamblea Nacional está dejando de lado y es necesario que también las vaya tratando? Bueno, son varios temas, es difícil hacer una evaluación sin una agenda parlamentaria, por ejemplo, ahí tenemos la primera dificultad. No obstante, si es que revisamos los temas coyunturales que quedaron pendientes, por ejemplo, reformas en materia de contratación pública.
en contratación pública sigue existiendo corrupción y el sistema de contratación pública debe ser mejorado. Por ejemplo, en materia de salud, el Código de la Salud ya podría ser puesto en debate y enviado directamente al registro oficial. Entiendo que hay la intención. En materia, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil, en materia de regulación del lobby, conflictos de interés y prevención de la corrupción en el ámbito estatal. O sea, hay varios temas que la Asamblea Nacional puede ir tratando. Eso no quiere decir que no se ha centrado en lo importante, porque se ve que hay un interés en trabajar por los temas más urgentes, pero también quedan de lado estos temas que son importantes a mediano y largo plazo. Y ojalá la Asamblea Nacional vaya tramitando. Un tema importante, y con esto cierro esta parte, es, por ejemplo, la reforma a la ley de la Contraloría General del Estado, que busca que ya no haya en la Contraloría el subrogante como ha ocurrido en varios sucesos en estos últimos años, sino que hayan autoridades titulares. Y en ese sentido queda pendiente también esa reforma. Señor Celi, podemos ir viendo también una Asamblea Nacional que en este caso viene avanzando con temas pendientes, en donde los asambleístas no estén proponiendo propuestas nuevas. ¿Eso también es bueno para el país? Se ve que hay una disminución de la iniciativa legislativa. En cada año, por ejemplo, se presentan al menos 300 proyectos de ley y menos del 10% son aprobados, lo cual nos dice que posiblemente el 90% del trabajo que presentan los legisladores no tiene ningún efecto. Y en este sentido es positivo, en el sentido de que no hay tanta carga en las comisiones de la Asamblea Nacional y se puede despachar lo pendiente, es positivo. Pero eso no exime al legislador de, por ejemplo, agruparse entre algunos legisladores de la misma bancada o de bancadas distintas y presentar un proyecto de ley con el respaldo de 40 legisladores como iniciativa legislativa de un grupo. Eso sucede en otros parlamentos como el chileno, argentino, canadiense, en donde, por ejemplo, se crean frentes parlamentarios por determinado tema. Por ejemplo, si es que la preocupación es el cuidado a la niñez y adolescencia en materia de abuso sexual, por poner un ejemplo, ¿por qué no hacer un frente pro defensa de los derechos de los niños y presentar un proyecto de ley integral de varios legisladores que se pueda tramitar? Eso no ocurre acá. Lo que suele ocurrir es que cada legislador busca presentar sus 5, 10, 15, 20 proyectos de ley para parecer como el despacho que más trabaja. Y eso sin lugar a duda no es positivo para el país. Lo positivo es, de nuevo, consensuar, agruparse y defender causas de manera multipartidista y de forma integral. Continuamos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y consultarle también cómo está analizando el rol del presidente de la Asamblea Nacional. La población también se cuestionaba el tema de que él había pedido vacaciones, de que si era o no legítimo el tema de pedir vacaciones con solo un mes estando en el legislativo. Bueno, la Asamblea Nacional es un ente eminentemente político y va a operar de esta manera. Creo que la situación y las estrategias del presidente de la Asamblea Nacional pues responden a un tema político en el cual pues posiblemente no era pertinente que él presida una sesión en donde pudo haber un conflicto de interés político y pues para eso hay vicepresidencias en la legislatura, como lo es Viviana Veloz, la primera vicepresidenta. Creo que son acuerdos políticos naturales, normales, pero que sí deberían ser más frontales, digamos, más claros sobre la mesa, decir pues yo no quisiera participar en esta sesión porque posiblemente complica un poco el acuerdo de gobernabilidad que se está generando y preferiblemente pues otra legisladora vicepresidenta puede hacerlo, pero esto no ha ocurrido. Entonces, de nuevo, insisto con el llamado de atención a la Asamblea Nacional a ser más transparente, más frontal, para que la ciudadanía sepa con mayor claridad qué es lo que pretenden hacer. Y positivo, pues la aprobación de leyes, pero nos quedan debiendo en materia de transparencia. Y también consultarle cuáles podrían ser esos posibles escenarios entre relación ejecutivo-legislativo, que es algo que se continúa hablando en el país y teniendo en cuenta también que venimos de una relación tensa entre estos ambos poderes. Bueno, todavía no se decide o no llegamos a la instancia en donde ya las cosas pasan del discurso a la realidad. Por ejemplo, cuando haya que votar por la censura o destitución de la Fiscal General del Estado, yo creo que el acuerdo se va a poner en cuestión. Va a existir una tensión en el acuerdo legislativo, pero eso va a ocurrir y ahí pues los asambleístas estratégicamente han dejado este tema para después de 10 meses más o menos y ahí posiblemente ya no
no haya un tono de gobernabilidad, sino un tono electoral, porque recordemos que dentro de los próximos 6 u 8 meses vamos a comenzar a vivir una campaña electoral bastante fuerte, y en ese sentido creo que hay que ir leyendo las cosas paso a paso, como suelen decir, piano a piano, para ir viendo cómo se va configurando la coyuntura. Pero al momento hay que señalar, hay gobernabilidad, al menos en la legislatura, pero no olvidemos que la relación de gobernabilidad no es exclusivamente ejecutivo-legislativo. Nos estamos olvidando de la relación de gobernabilidad con sectores sociales, con sectores líderes de causas como por ejemplo la CONAIE, el movimiento indígena, y otros sectores como la UNI y demás, que pronto, yo entiendo, comenzarán a tratar de generar discurso público y opinión pública para posicionar los temas que están pendientes en estas materias. Y ahí la gobernabilidad es más amplia, y ahí veremos cómo actúan, por ejemplo, los nuevos ministros como Mónica Palencia y Esteban Torres Cobo. Perfecto, estamos llegando a la parte final de esta entrevista, señor Celi, y ya su mensaje también para toda la población que nos está escuchando y está pendiente acerca de este trabajo que realiza la Asamblea Nacional. Bueno, siempre exigir que el país se ordene, que tenga más orden, que el Estado de Derecho sea lo que prime en el país. Creo que es lo único que nos puede garantizar sostenibilidad a largo plazo. En segundo lugar, a la ciudadanía estar vigilante de las acciones que puedan tomar los políticos en estas fiestas. Siempre hemos visto con preocupación que en años pasados se reúne la Asamblea Nacional el 30, el 31, ya en Año Nuevo, y aprueban ciertas normativas que luego pues no son tan beneficiosas para el país. Entonces, a cuidar nuestra democracia, creo que es la reflexión más importante, y a tratar de involucrarnos un poco más. Yo le agradezco como activista, digamos, a Corape por siempre tenernos presentes para conversar, y les felicito por el gran trabajo que han hecho durante este año. Muchísimas gracias, y lo vamos a seguir teniendo en entrevistas para continuar hablando acerca del trabajo legislativo. Gracias por estar acá. Amigos, amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de los medios comunitarios que hacemos Corape. Las comunidades, pueblos y territorios donde se realiza actividad minera están siendo afectadas por la extracción de minerales. Todo esto a costa de daños ambientales que serían irreversibles, como lo mencionó Vinicio Alvarado de la Universidad Nacional de Loja en el estudio Distribución Espacial de Impactos Ambientales en Zamora Chinchipe. La comunidad específicamente, sobre todo con la información que se obtuvo, ya vimos las exposiciones de los bioindicadores que indican obviamente ya daños que se pueden generar por presencia de la minería, detectando obviamente los impactos ambientales. Desde mi punto de vista tenemos que seguir trabajando, generando esta información que ayuden a la conservación y sobre todo para evitar la explotación en lugares muy sensibles. El presente video es parte de las actividades que Comunidec, Fundación de Desarrollo, realiza en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, experiencia andina de defensa de los derechos humanos frente a la actividad minera. Un mensaje de Comunidec en el marco del proyecto regional Alianza de Oro.